Síguela, bro. 5 amigos, una cosa en común. Complejos del voleibol. Síguela, bro. 5 amigos, una cosa en común. Complejos del voleibol. Síguela, bro. 5 amigos, una cosa en común. Complejos del voleibol. Síguela, bro. 5 amigos, una cosa en común. Complejos del voleibol. Síguela, bro. 5 amigos, una cosa en común. Complejos del voleibol. Síguela, bro. 5 amigos, una cosa en común. Complejos del voleibol. Síguela, bro. 5 amigos, una cosa en común. Complejos del voleibol. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a Complejos del Voleibol. Hoy tenemos el honor de recibir aquí al profesor Marciano Garza en el episodio 21. Es un honor, profe. ¿Cómo ha estado?
Muchas gracias, profe. Esperemos que se lleve un buen rato aquí de voleibol, una buena plática. ¿Cómo estás, Andrés? A ver, vamos a checar esto. A ver. Para toda la gente de Complejos, nos están escuchando ahí, tenemos un poco de interferencias. Ahí está. Estamos ya Creo que ya lo solucionamos. Una disculpa. Son los gajes de los en vivos. Ya estamos aquí. Una disculpa, profe. Son gajes del oficio. No, ya se escucha. Me están diciendo aquí también. Mi Bien, familia bien. está diciendo que ya se escucha. Perfecto. Pero nos decía. Bueno, Sí, que fue ya en la escuela primaria con el profesor José Ángel Alvarado, profesor de Educación Física, de los primeros egresados de la Escuela Nacional de Educación Física, que nos empezó a enseñar. Él traía las enseñanzas de quienes trajeron el voleibol a México, ¿verdad? Entonces, el profesor Castillón, el profesor Huestro, que fueron en 1917, trajeron el voleibol a México, directamente a Monterrey, y él tenía esas enseñanzas. Y yo empiezo a participar desde sexto año, y después en secundaria, y así poco a poco, pero en torneos intersecundarios, en torneos de zona, de barrios. Aquí se utilizaba mucho, se convocaba mucho a torneos de barrios. Un barrio de una colonia en un solar vacío, arreglaban y hacían canchas y se hacían torneos muy concurridos. Era una vendimia, muy bonitos, y nosotros participábamos ahí, formando equipos a la ligera. Inmediatamente llegaba, oye, ¿tú vas a jugar? No vino mi equipo, pero nos juntamos aquí, y así jugábamos. Ya en forma más organizada, fue en el Círculo Mercantil Mutualista de Monterrey, que era la catedral del deporte en Nuevo León, en Monterrey. Allí era donde se jugaba el básquetbol, el voleibol, la gimnasia y otros deportes de bajo techo. Entonces ahí empezamos a jugar un torneo muy famoso que se llamó el Cruz de Malta, y duró muchos años. Fue de los torneos en México que más años duró, hasta que desapareció, y ya en los años 80 ya no lo convocaron. Así fue como empezamos, y yo inicio en los juveniles en 1960, campeonato nacional juvenil de la Revolución se llamaba, lo que es ahora la Olimpiada o los Juegos de la Confederación, no sé cómo le llaman ahora, le van a llamar, todavía no. los nacionales con no los han llevado a cabo todavía, pero antes eran de la Confederación Deportiva Mexicana, Juegos de la Revolución, y se hacían en noviembre.
precisamente el 20 de noviembre se inauguraban en la Ciudad de México, los primeros 4 o 5, y en el 60 fuimos campeones nacionales, iba el profesor Alejandro Salinas con nosotros, también jugábamos en el mismo equipo, y otros compañeros, algunos ya se nos adelantaron y otros todavía andan por ahí. Y el 61 quedamos segundo lugar, el 62 ya entramos a la etapa de conscriptos, quedamos campeones nacionales, también ya salen esos juegos del Distrito Federal y van a San Luis Potosí, ahí se llevaron a cabo y se agrega a la categoría de conscriptos, todos aquellos que estábamos haciendo ya el servicio militar nacional, a los 18 años se convocaba y también fuimos campeones nacionales en estos. Y poco a poco nos vamos yendo. Yo de los juveniles me invita el ingeniero Raúl Zambrano, le decían el burro, internacional, fue jugador de los Juegos Centroamericanos en Caracas, Venezuela, 59 creo que fue, y fueron campeones centroamericanos, y él jugaba con agronomía. Anteriormente en la universidad las facultades tenían equipos por su cuenta, no estaban unificados. Okay. Medicina tenía sus equipos y así cada facultades. Y yo debuto ahí a los 17 años con ellos. Profe, una pregunta, pues todos nosotros lo conocemos como entrenador, pero sabemos que fue jugador, ya usted nos ha platicado un poco cómo fue su inicio. ¿Qué posición fue la que inició o cuál fue la posición que le ayudó a desenvolverse ya, como usted nos está comenzando a platicar, de su invitación a la Facultad de Agronomía, una invitación en el año de 1961? Bueno, en ese tiempo no había una posición específica, solamente los acomodadores. Los demás no. Okay. Podíamos jugar posición bandas o centrales que son ahora. Antes en la posición 2, 3 o 4, ya de acuerdo a las circunstancias que teníamos enfrente, era como nos movíamos. Oye, espérate, tú agarra aquel porque aquel tú le puedes bloquear más, tú estás, etcétera, etcétera, ¿verdad? O por aquí vas a tener menos bloqueo tú, cámbiate por acá. Y se hacían ese tipo de switcheos, ¿verdad? Que permite actualmente también actualmente lo permite la regla. Entonces así empezamos, ¿verdad? Y ya las especialidades vienen hasta ya casi en el año 68, 67, okay. 68 ya se empiezan a hacer especialidades, pero por lo general buscar nada más el central y los acomodadores. Cuando nosotros empezamos eran sistemas de 3-3, 3 acomodadores, 3 rematadores. Profe, y de acuerdo con las características físicas era como tomaban la posición. Igual para entender un poquito ese sistema, ¿nos podría explicar cómo se manejaban 3 acomodadores y 3 atacantes? ¿Cómo era para que la gente se empiece a involucrar? Sí. Bueno, un rematador iba junto a un acomodador, okay, con el que más confianza tenía. Por ejemplo, yo buscaba con un acomodador o estaba con un acomodador que se entendiera bien conmigo y él iba adelante de mí. Okay. Y enseguida de mí iba otro acomodador y después otro rematador, estábamos alternados, cruzados. Okay. Que no se juntaran 2 acomodadores o 2 rematadores al mismo tiempo. Prácticamente cada atacante tenía su acomodador. Así era. ¿Y qué bolas 3-3 se manejaban? ¿O por dónde pegaban? Por lo general se manejaba muy rápido, muy okay, rápido. Se buscaba, por ejemplo, que era muy común en esos años, la corrida. Una acomodada sobre la cabeza y hacía una corrida como una entrada de básquetbol con un solo pie y saltabas, te movías, podías golpear cruzado al central o toda la banda contraria. Esa, y las otras eran igual, acomodada a la posición 2, acomodada a la banda, pero era 1, 2 y 3. 1 sobre al acomodador, 2 en medio del acomodador y el rematador, y 3 hasta la banda, más cerca del rematador que del acomodador. Ok, esas eran las señales. Sí. Ok. Más o menos así iban. Ahora, ¿cuál era la variante?
de que si la pelota era muy a ras de red baja, muy rápida, o era alta, o era muy pegada a la red, o era separada de la red. Ahí es donde entraban las habilidades del acomodador y el rematador, para entenderse. Oye, sepárala tantito porque el bloqueo está muy alto. Sí. Ponla más rápido porque está muy lento el bloqueador, etcétera, etcétera. Entonces, ahí eran pues unas tácticas muy personales, de acuerdo a las circunstancias de lo que se tenía enfrente. Okay. Se termina ese sistema de 3-3 y viene el 4-2, que ustedes conocen muy bien, ¿verdad? Sí. Que ya vino a ser otra variante diferente, pero empezó a dar mucho resultado, porque ya fueron... voy a regresar tantito. Era costumbre, o se usaba que el acomodador fuese al centro. Un error grandísimo en aquel tiempo, porque todo el mundo pegaba por el centro cuando estaba el acomodador. En ocasiones había que empujarlo, quítate porque vienen por tu lado y vámonos, ¿verdad? Entonces, ya después fuimos cambiando, y ya con el 4-2 al acomodador a posición 2. Y algunas veces cuando había zurdos al acomodador, lo mandábamos a posición 4 y de ahí surtía. Okay. Muy poco se golpeaba a 3 metros. Entonces, en un inicio el acomodador estaba en zona 3 y repartía adelante y para atrás. Básico, por decir, rápido atrás, alto adelante. Cuando se implementó el 4-2, entonces hicieron la variante de que el acomodador a veces repartía de zona 4 a los zurdos. Sí, cuando había zurdos o el ataque del equipo contrario estaba muy fuerte por posición 4, la posición del acomodador, pues lo teníamos que cambiar. Okay. Záfate de ahí, ya en el momento de záfate acá, haz tu asistencia, y si la pelota viene fácil, corre al centro o corre a tu posición y distribuye. Si no, que te la den hasta allá, pues acá tienes un zurdo en la banda o tienes un zurdo en el centro. Claro. Que no era muy común tener un zurdo en el centro, casi siempre en general era en posición 2. Estaban escasos. Pero sí había algunos que se desarrollaban bien en esa posición, que eran muy hábiles. Profe, y ¿a partir de qué año se empezó a implementar el ataque por zaguero? Bueno, eso viene desde mucho tiempo atrás. Mira, desde 1930, que fue el que participó el voleibol mexicano en los Juegos Centroamericanos, porque fueron los segundos Juegos en La Habana, ya desde ahí había nociones de que había un jugador de Nuevo León que atacaba de la banda. Okay. Y que fue por más de 10, 12 años fue el mejor jugador en Centroamérica. Le llamaban el cañón mexicano, Rubén Martínez el Gadaco, le decían el Gadaco, muy delgado, lo conocí yo ya entrado en años, fue capitán honorífico de nuestra selección de Nuevo León en algún evento nacional aquí en Monterrey, abanderado, etcétera. Pero un tipo que en todo Centroamérica se le conocía y era muy hábil, y decían que él ya golpeaba del zaguero. Pero nosotros lo empezamos a ver ya cuando vienen los equipos europeos, lo empezamos a ver ya más constante, como el 67, 66, que empiezan a venir para los Juegos Olímpicos, equipos europeos y asiáticos, que de repente golpeaban de zaguero, pero casi siempre por la posición 2. Okay. Ellos se colocaban en posición 1 y de ahí hacían su carrera para atacar. Ya empieza a hacer ese ataque. Ya nos platicó pues lo que era el voleibol en sus inicios y sobre todo ese reconocimiento, porque sabemos que se ha mantenido de una cierta otra manera, se han mantenido las características del voleibol. Ahora queremos conocer también su experiencia en sus campeonatos nacionales como jugador y entrenador. ¿Cómo era ese vivir en esa experiencia como jugador y entrenador también? Mira, fue algo muy, pues se puede decir, no raro, pero no muy común. Yo jugaba, ya empezaba a destacar aquí en Nuevo León, con la selección de Nuevo León, y en 1963 hay un campeonato, ese campeonato que te digo juvenil, la selección de Nuevo León femenil, que casi todas eran compañeras de la universidad, de la Prepa 1, ¿verdad? No tenían entrenador, había quien las llevara
para que las dirigiera en Puebla, iba a ser ese campeonato nacional juvenil. Y entonces el presidente de la asociación en ese tiempo era el señor Juan Lozano Martínez. Me habla, me dice: oye, mira, a ti te gusta mucho esto, ¿qué te parece si entrenan las muchachas? Tú las conoces muy bien, son de la universidad, entrénalas y llévalas allá, ¿cómo ves? Bueno, pues déjame de ver, sí. Y ya empecé a entrenar con ellas, fuimos al campeonato nacional, quedamos en tercer lugar. Fue muy buena la participación de un equipo que pues no había hecho un trabajo muy fuerte de entrenamiento, pero fue buena. Ahí inicio yo como entrenador, ¿verdad? Después, pues ya que me voy a la Ciudad de México, porque yo estudiaba en leyes aquí en la Universidad de Nuevo León, y el 64... Fue jugador también allá, ¿verdad, profe? Sí, el 64, el presidente de la federación y el director de deportes, el profesor Sevilla, convocan a un torneo de universidades, y llega la invitación aquí a la Universidad de Nuevo León y nos hablan: quieren ir, miren, vayan a representar a Nuevo León, ¿no? Y nos fuimos a representar a Nuevo León a ese campeonato que se llevó a cabo en la prepa de San Ildefonso de Argentina, y en la Ciudad de México, la prepa 2 creo que es. Ahí donde fue el primer conflicto cuando los Juegos Olímpicos, del pleito de los estudiantes con la policía, y etcétera, etcétera. Y ahí jugamos, y se hizo muy bonito campeonato, y quedamos campeón. La Universidad de Nuevo León quedó campeón de ese campeonato sin perder. Creo que perdimos un set nada más, ¿verdad? Pero estuvo muy bien, y participaron como 10 o 12 universidades, no recuerdo. La final de ¿Cómo era el formato, profe? ¿Cuántos juegos al día jugaban ustedes? ¿O cómo era el rol en esos tiempos? ¿Era un formato nuevo? Tenías forzosamente tenías en las eliminatorias, y a veces en semifinales jugar 2 juegos. Porque había que reducir en ocasiones el tiempo de competencia por la carencia de gastos. No había recursos. Íbamos a un hotel de pocas estrellas, si eran estrellas de madera, y ahí estábamos amontonados, 5, 6, a veces más en un cuarto, y salíamos a comer tacos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las cosas estaban así, en la junta previa se hablaba: oye, pues no tenemos mucho, va a haber 2 juegos diarios, y se ponían, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero por lo general era un juego diario. Sí tenías alguna vez que jugar 2. Interesante, profe, porque mire, todo eso nos lleva ya a un papel ya del profesor Juan Marciano ya en punta como entrenador. Ahí usted nos refleja claramente que su vocación no simple era como jugador, sino también ya era como un entrenador ya enfatizado o realizándose ya como tal. Entonces, profe, ¿nos podría usted platicar un poquito a lo mejor de esos jugadores que llevó en el primer equipo, y a lo mejor cómo fue su inicio como entrenador? O sea, ¿cómo lo vivió? ¿Fue difícil? Aparte de que usted ya estaba preparándose ya como entrenador ya formalmente. Bueno, yo me empiezo a preparar formalmente después de, el 64, que ganamos ese campeonato nacional de universidades. Yo visito la Escuela Nacional de Educación Física, y ahí estaban varios muchachos, varios compañeros míos de aquí de Nuevo León. Entre ellos estaban 2 o 3 voleibolistas, y el entrenador de ellos, el profesor Slim Kahn, me invita. Yo lo conocía desde antes, porque yo ya había ido a campeonatos de segunda fuerza y de primera fuerza, y él era el secretario técnico de la federación, y me conocía, y me dice: oye, ¿por qué, si a ti te gusta mucho eso, por qué no te vienes a estudiar aquí en la Escuela de Educación Física? No tengo recursos para venir. No, dice: aquí de alguna manera te ayudamos, te damos la comida o alguna cosa, te conseguimos. Y eso me alentó, y me di de baja en leyes, y me fui para allá. Aquí en leyes, en la universidad en ese tiempo, había mucho problema estudiantil, ¿verdad? Había huelgas, enfrentamientos, etcétera, etcétera. Y pues me voy yo a probar allá.
de hacer mi examen de admisión sumamente fuerte, ¿no? Aspecto físico, nos preparamos bien, iba mi compañero sí, de toda la vida allá y aquí, Manuel Sainz, Memote Sainz, entrenador de básquetbol, que él ya después fue olímpico, y fuimos y llegamos allá con muy pocos recursos, vivíamos en un cuartito muy paupérrimo, muy sin baños, sin nada, todo lo hacíamos en la escuela, íbamos desde las 6 de la mañana en la escuela a bañarnos, entrar a clases a 7 y regresábamos a las 8 o 9 a la casa nomás a dormir, ¿no? Y así estuvimos, hasta que ya nos empezó a ir mejor. Ahí es donde yo inicio ya como entrenador, porque me invitan los muchachos juveniles a que los entrene. Yo pertenecía al equipo de Liga Mayor de la escuela, pero me invitan, oye, ¿por qué no nos entrenas? Yo creo que estos me veían desocupado, ¿verdad? Siempre estaba en el gimnasio, ahí viendo los entrenamientos de básquet o haciendo algún trabajo físico, etcétera. Sí, cómo no, y empezamos, y ahí empiezo a entrenarlos y quedamos campeones juveniles como 3 años seguidos, y en 1967 la federación se estaba preparando para los Juegos Olímpicos, hace un torneo, se llamó primer torneo nacional juvenil especial de la federación en León, Guanajuato, y llevo yo a ese equipo, que ya no nos dejaban jugar porque no llevábamos uniformes, y con las camisetas les pintábamos el número en las camisetas blancas o camisetas de la que fuera, y órale, ¿verdad? Y hay fotos de eso, ¿no? Y ahí empiezo yo como entrenador y quedamos campeones de ese primer torneo en León, Guanajuato, y ya empieza la federación pues, a invitarme a verme bien, vaya. En un principio pues no, porque la política era muy dura ya, contra los foráneos estaba difícil, ¿no? Pero pues lo logramos poco a poco, y ya después pues la federación me llama para ser el entrenador de la primer selección nacional juvenil que iba a participar en los primeros Norsecas, los primeros campeonatos Norsecas juveniles en Puebla, y me hago cargo yo de esas selecciones, y ahí ya empiezo, ya de ahí ya brinco a la mayor. Esa fue mi trayectoria como entrenador. Pero estuve en la Escuela Nacional de Educación Física 10 años, 3 de alumno y los otros 7 como entrenador y maestro de voleibol en la escuela. Una maleta de sueños, profe, como los entrenadores que hemos tenido aquí. Hemos tenido también varios entrenadores, entre ellos a Jorge Azayir. Ahora nos va a platicar un poco también en esa parte de Tigres, pero lo que hemos visto, lo que nos ha platicado, profe, para toda la gente de Complejos, esto es un proceso no solamente de recorrer, de tocar puertas y sobre todo también de generar experiencia, porque usted vio a lo mejor una necesidad como jugador al no tener a lo mejor una figura que te guiara, porque yo al menos yo lo he visto a usted que guía a su equipo no solamente a ganar, sino también a hacer las cosas bien, porque eso yo creo que es lo que imparte un buen profesor, y usted pues con una carrera ya profesional formal, con su experiencia, y ahorita ya también nos va a estar platicando un poquito cómo llegó también a Selección Nacional y Tigres, pues le reconocemos eso, profe. Yo creo que la maleta de sueños inició desde Puebla, San Luis, México, y fue difícil, pero la pregunta que yo le quiero hacer para toda la gente que nos está viendo de Complejos, que a lo mejor es joven y que también quiere ser entrenador como usted, ¿qué fue lo que le marcó a usted para decidirse completamente? Yo quiero ser entrenador, porque también sabemos que los padres de familia también influían un poco, ¿no? Entonces, en ese momento el joven Juan Marciano, ¿cuál fue el tajo que dijo, de aquí soy y no me voy a zafar? Sí, mira, una de las principales características que debe tener el entrenador es ser docente, es buscar
el bienestar, la amistad y el progreso de sus jugadores, tanto en la cancha como en sus estudios o en sus trabajos cuando ya están trabajando. Que den lo mejor de ellos sin presiones de ninguna especie, sino que trabajen y se den cuenta cuál es exactamente su nivel, cómo están avanzando, y sientan siempre el apoyo del entrenador. Si un entrenador no tiene principios de docencia, es muy difícil que pueda entender a los jugadores o que los jugadores lo puedan entender a él. Hay que ser amigo de ellos. Indudablemente el entrenador no es una monedita de oro, no todos lo quieren mucho porque algunos pues, se quedan en la banca, no piensan que no han jugado lo suficiente y que pueden ser mejores que otros, etcétera, etcétera. Pero eso lo asimilan los jugadores cuando están preparados, cuando están entrenando y cuando se están dando cuenta cuáles son los avances y hasta dónde son sus alcances. Entonces, por ese lado, pues en realidad yo nunca tuve problemas. Sí, creo que debe haber habido. No, a lo mejor no me lo dijeron, pero algunos inconformes, ¿verdad? Pero no son muchos. Y lo principal es que todos, o el 90%, el 99%, fueron buenos jugadores, terminaron sus carreras y son muy buenos ciudadanos, padres de familia, algunos empresarios, otros maestros, pero están muy bien en la sociedad. Eso yo creo que es un principio elemental para ser entrenadores. Hubo entrenadores, sin llegar a pisar callos, como dicen por ahí, que sin haber presentado nunca un equipo a un campeonato nacional, de repente estaban como entrenadores nacionales o auxiliares. Y en el tiempo de nosotros no, había que picar piedra, había que ir a los campeonatos nacionales, había que sus equipos destacaran, si no, ni 50 te tomaban. Y hay muchos que todavía están por ahí, son muy buenos, ¿verdad? Pero no se salen de su entorno, no arriesgan mucho y están en eso. Pero insisto, otros no, ni siquiera llegaron a manejar un equipo, a llevar un campeonato nacional y ya estaban nombrados como entrenadores o auxiliares. A lo mejor, y creo que algunos triunfaron porque se prepararon, pero no tuvieron esa secuela de haber sentido lo que era enfrentarse a otros equipos en un campeonato nacional, estar con tu misma gente, contra tu misma gente en ocasiones. ¿Cuántas veces, ustedes lo saben, cuántas veces nos enfrentamos, Juan, a exalumnos? Bastante. Estuvimos enfrente, ¿verdad? Sí. Los tuvimos enfrente y con toda la garra. Y yo se les decía, jueguen, nos decía, vamos a jugar ahora Tigres contra Tigres. Jueguen con todo lo que tienen. Nosotros vamos a hacer lo posible por ganarlos. Ustedes estuvieron aquí, fueron campeones, y ahora viene este grupo y va. Lo vimos en Querétaro y en muchas partes, ¿verdad? Y eso, pues no dejamos de ser amigos, al contrario, nos da mucho gusto que hayan ido a otros equipos y que fueron llamados. ¿Por qué? Porque tenían la calidad, porque habían demostrado que eran muy buenos jugadores y que eran muy conscientes de su responsabilidad, no abandonaron equipos, nada, ellos estaban siempre en la pelea, y eso es lo que se busca en el deporte. De hecho, todo eso que comenta, profe, nos demuestra la gran persona que es y el gran entrenador que siempre ha sido. Yo lo digo por experiencia propia, un gran entrenador y sobre todo un amigo en la cancha. Es de esos entrenadores que no se desespera muy rápido, que siempre aconseja dentro y fuera de la cancha, como usted lo menciona. Y algo fundamental antes de avanzar, y usted ahorita lo acaba de mencionar, siempre, o al menos nosotros los ex alumnos de la Autónoma de Nuevo León, siempre que vamos a jugar contra Tigres o cuando fuimos alumnos y jugamos contra exalumnos Tigres, siempre es dar lo mejor, porque eso fue lo que se nos enseñó, dar lo mejor en la cancha, pese a quien sea nuestro rival. Y bueno, con esta pequeña introducción, quisiera que nos platicara un poquito de cómo fue el proceso. Ya nos mencionó cómo inició en el primer Norseca, pero cómo fue el proceso hacia la dirección técnica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el voleibol. Bueno, sí, mira, hubo un campeonato nacional aquí en Monterrey
en 1973, noviembre, diciembre de 1973, en el Círculo Mercantil Mutualista. Y yo venía como entrenador, representando al Distrito Federal como entrenador de la Escuela Nacional de Educación Física, en damas y en varones. Tenía los dos equipos, ¿verdad? Por cierto, ahí venía el papá de Martel con nosotros, muy buen amigo, José Luis Martel. Y tenía de esos dos equipos, tuve dos equipos. El equipo femenil queda campeón nacional. Y el varonil se fue al cuarto lugar, o quinto lugar, ¿verdad? Estaban muy fuertes los equipos del Distrito Federal, y en ese campeonato gana Sinaloa. Pues Sinaloa tenía casi todos los de la selección nacional. Estaban allá, Valdemar, Martín, José Luis, Reynoso, Padilla. Era un equipazo, era un equipo muy fuerte, era casi la selección nacional. Y ellos fueron los campeones nacionales, le ganan al distrito. Nosotros quedamos cuarto lugar. Y el femenil queda en primer lugar. Se estaba haciendo una reestructuración de la selección mexicana de voleibol femenil y varonil. Los entrenadores anteriores habían sido europeos muy buenos, el doctor que metió en los hombres y Poburca en las mujeres, estuvieron en los Juegos Olímpicos y fueron a otros eventos internacionales. Pero ya el licenciado Acosta, que era el presidente de la federación, empieza a buscar que se hiciera un cambio en cuanto a la forma de juego de los mexicanos. Estaban jugando, según esto, con balones muy altos, muy lentos, y enfrentarte a las fuerzas, y eres más fuerte con los europeos, ¿verdad? Es muy difícil, incluso con Estados Unidos. Brasileños tuvieron físico, los cubanos tuvieron físico muy fuerte. Entonces buscar de nuevo lo que se hacía en los años 50, 40, velocidad, algo parecido a lo que estaban haciendo los japoneses y los coreanos, y traen a dos entrenadores coreanos. Traen al profesor Park para que hiciera cargo de las damas. El profesor Park viene aquí al círculo mercantil, al campeonato, no tomar notas y observar a todas las jugadoras para hacer convocar, claro, sin hacer a un lado las que ya estaban, lógicamente. Claro. Él ya hace su lista, y como yo quedo campeón nacional, la federación me llama después y dice, mira, ya el equipo juvenil que tú tenías, pues ese ya pasa mayor, y el profesor Park quiere que tú seas su auxiliar. Había muchos prospectos o candidatos a ser su auxiliar. Pues yo me sorprendí, le dije, bueno, pero dice, no, él quiere que tú. Pues yo no lo conozco a él. Solamente lo saludé ahí alguna vez, lo estuvimos comiendo juntos ahí, aquí en la Villa de Santiago, fuimos a comer, lo llevábamos porque le encantaba a él la comida de por acá, sobre todo el menudo y cositas así de vísceras, pero no hablaba español. Okay. Y dije, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, no te preocupes, él quiere y te vas ahí. Bueno, entonces ya se hacen ciertos trámites y me voy con él de auxiliar. Trabajamos muy fuerte, la característica de él era trabajar muy fuerte. La resistencia la hacía a base de trabajo técnico, muy poco, si acaso a la pista hacer resistencia, pero más en la cancha, a base de balonazos, a base de repeticiones, en ataques, en bloqueos, en caídas, en todo lo demás. Bueno, era su característica. Y muy amable con las mujeres, con las muchachas, muy comprensivo, pero muy estricto. Claro. Me ponen un intérprete de la embajada, y es el que nos auxiliaba, hasta que él empieza muy pronto, aprendió el español, mucho y todos nos quieran, pero se hacía entender muy bien. Y yo sigo con él, hacemos giras, hacemos trabajos aquí, lo demás, y estuvimos en el campeonato nacional con sede en Guadalajara y después aquí en Monterrey. Cuando llego aquí a Monterrey, pues mucha gente me decía, bueno, ¿qué haces ya en México? Vente para acá, la familia, y sí, yo creo que sí, dentro de poco.
Y ahí entra, tengo varias proposiciones de trabajo aquí. Y pues, no ir muy lejos, me habla el ingeniero Cayetano, que aparte de que era el director conocido, era pariente mío, para descanse. Y me dice, mira, primo, vente a trabajar aquí en la universidad. Ya está funcionando en la escuela de deportes, en ese tiempo era ELOD, Escuela Licenciatura, ¿verdad? En la organización deportiva. Vente, que nos ayudes, necesitamos gente como tú, que conoce esto, tú estás dando clase en la Escuela de Educación Física en México, conoces todo esto, traes programas. Sí, le dije, nada más que yo tengo todavía compromiso con la Federación y con el Comité Olímpico, todavía unos 6 meses más. No importa, tú te vienes, tu lugar está aquí. Y así fue como yo regresé. Una, por eso, y otra, por que se viniera mi familia del Distrito Federal para acá. Y estar yo también aquí cerca de mi tierra. Y empiezo a trabajar en la universidad, desde 1976. ¿Verdad? Y ahí seguimos. Ya me hago cargo del equipo, que había pasado por una racha muy, muy, muy difícil, el equipo varonil y el femenil. Mira, yo quiero hacer aquí, no sé si me permitan, Claro. un paréntesis. Claro, profe. Nuevo León fue el parteaguas de los Yes ahora, del voleibol en México, desde los años 30. El 75, 76, 75, 65 yo jugué en México, llegué con el Distrito Federal, y Nuevo León ahí se empieza a caer. El siguiente, en Jalapa, Nuevo León logra el segundo lugar, más arriba que nosotros, que éramos los campeones del distrito. Y después de ese se cae 10 años, ya no califica. Esa fue un bache que tuvo. Yo no le quiero echar culpa a jugadores, pero creo que era una falta de preparación de los directivos. No planificar, no darle fogueo a sus muchachos, etcétera. Si no mandan darlos así, váyase, y para atrás, no pasaban a la siguiente ronda. Ahí se cae eso. Entonces, por eso hice hincapié de que estaba el voleibol en la universidad y el Nuevo León, pues con muchos problemas, bajo. Y se empieza a entrenar fuerte, empezamos a entrenar fuerte con Tigres, con la selección de Nuevo León, y nos fuimos, y pues vienen los campeonatos. Antes de las universidades, un poquito antes, eran juegos de la educación superior, de instituciones de educación superior, que se llamaba. Y un poquito antes de eso eran campeonatos nacionales aislados. El básquetbol hacía su campeonato nacional estudiantil y el voleibol hacía también el campeonato nacional de universidades, iban, participaban, pero no tenía ninguna repercusión fuerte, así como para decir, vienen selecciones nacionales, no daba eso. Salían jugadores de ahí que iban a la selección, pero no tomaba todavía la fuerza que tiene actualmente. Hasta el 90, que ya se le llama, creo que el 90 o el 92 ya le cambian el nombre, pero el 90 fue aquí en Monterrey. Y nosotros, como Tigres, quedamos campeones. Y luego el 92 aquí también quedamos campeones. Pero el 78 fue un campeonato nacional aquí en Monterrey. Y entramos como Tigres. Y quedamos campeones nacionales representando a Nuevo León. Era la selección Nuevo León, pero la base era Tigres. Y ese mismo año se hace un campeonato nacional de universidades en Tampico para sacar el equipo o la selección, el equipo que iba a ser base para representar a México en la Universidad Mundial que se iba a llevar a cabo en México. Y quedamos campeones nosotros. Ese año quedamos campeones de la federación y el estudiante. Y de ahí viene el despegue de Tigres. Nos fuimos a la Universidad
mundial. Antes de ir hicimos giras, yo todavía estaba con la selección nacional. Hicimos giras, llegamos a los Juegos Panamericanos en Puerto Rico. Habíamos estado el 75 y el 79 en Puerto Rico. Y luego regresamos a la universidad y estuvo muy fuerte, eran muchos los equipos muy fuertes, y logramos el 4º lugar nacional. Perdimos la medalla de bronce contra Italia en 5 sets y extrapuntos. Muy, muy fuerte. Profe, Vale. igual le quería preguntar. Okay, me estoy yendo así. No, está súper bien. Está perfecto. Yo le quería preguntar, me surgió ahorita como duda, nos comenta que cuando estaba con el profe Park, regresa a Nuevo León y Nuevo León estaba con varias problemáticas. ¿Qué le afectó a usted? ¿Qué baches se enfrentó para tratar de enmendar el camino anterior e ir progresando en el estado? Bueno, primero, tuve que convencer a gente de la universidad que no batallé mucho, y ya venía en eso, venían 2 de la selección nacional, Raúl Cadena, el doctor, venía, y venían otros, Pablo Lozano, y los junto en la selección de Nuevo León, pero con base a Tigres, y hicimos un cambio rotundo, porque aquí se entrenaba 2 veces a la semana, o 3 veces a la semana. Si acaso se entrenaba, se iban a echar cascaritas. Y entonces nosotros implementamos un programa de entrenamiento fuerte, con preparación física fuerte, y lo empezamos a hacer. Batallamos mucho porque la universidad no tenía gimnasios. El único gimnasio era el Álvaro Obregón. Íbamos, pero pues siempre estaba ocupado. Estaba el básquetbol, estaba la lucha, estaba etcétera, etcétera. Estaban muchos deportes y nos daban una oportunidad en ocasiones de 9 a 11 de la noche o más tarde. Y no había más. En ocasiones conseguíamos vidriera, nos prestaban vidriera por amistad con el director deportivo de vidriera, y nos prestaban, y así, pero era muy difícil. En la universidad, allá en Ciudad Universitaria, nada más estaban los cascarones de los gimnasios, pero era tierra. Dabas un balonazo y salía, iba a caer a la alberca, de bajada, y así, era muy difícil, ¿verdad? Pero lo principal fue convencer a los muchachos que había que entrenar todos los días. Ok. Y lo aceptaron. Igual para entrar un poquito en contexto. Y así empiezan otros equipos a hacer eso también, ¿verdad? Empiezan a hacer eso. Sí. Jugaban en ligas sin entrenar usualmente, y como usted empieza a invitar, empieza a entrenar, empiezan a mejorar el nivel, obviamente le empiezan se empiezan a copiar, por así decirlo, de la manera que usted los trae a su equipo. Y en lo que usted dice en convencer es porque esos jugadores ya tenían un club sin entrenar y usted los quiso, obviamente ya eran alumnos, los quiso traer a la Autónoma de Nuevo León como equipo y ya formal, ¿verdad? Sí, algunos jugaban con otros equipos, con ligas en otra parte, ¿verdad? Pero como eran alumnos, se les llamó y se aceptaron y pues se hizo los entrenamientos, y entonces otros equipos empezaron a hacer lo mismo que nosotros. Pero aquí surgen situaciones de no el buen entendimiento de entrenadores, de copiar situaciones que no eran factibles en su equipo, ¿verdad? Como enseñarles caídas. En ese tiempo usaba mucho caída facial, rodadas. Si no sabes hacerlas, si no le enseñas cómo debe ser el apoyo, cómo lastimas al jugador o a la jugadora. Profe, perdón que lo interrumpa. Una vez en un partido de Tigres femenil comentaba eso de saber pues caer en cancha, ¿no? O hacer un buen pie. Sí. Referente a lo que usted mencionaba del entrenador Park, saber que fue un entrenador que ayudó mucho a la selección femenil del 68. ¿A usted qué le dejó ese entrenador para usted también pues llevar ese legado también? Porque sabíamos que era un juego diferente, ¿no? El juego mexicano al juego extranjero. Entonces, ¿qué conocimientos usted adquirió? Bueno, mira, yo estuve en cursos
cursos internacionales de voleibol para entrenadores. En México, el primero, después estuve en un curso en Canadá para entrenadores, los mejores, los ponentes eran los mejores entrenadores de la Federación Internacional, que habían sido campeones mundiales o campeones olímpicos, ¿verdad? Entonces tuve esos cursos, después tuve otro curso en Japón, tuve otro en Túnez, el curso técnico y administrativo, y el último pues fue como instructor de la Federación Internacional. Tengo un carnet de instructor de la Federación Internacional, creo que tiene Jorge ahorita, pero yo no lo llevé a cabo, no podía salir por mi trabajo. Entonces cuando me decían que si iba a dar un curso, pues no aceptaba, no puedo, ¿no? Se va a otro, etcétera, etcétera. Pero había que prepararse. Pero una respuesta que te quiero dar más práctica a lo que me preguntas del profesor Park. Te das cuenta que para la enseñanza tiene que haber una progresión de enseñanza. No puedes empezar por el fin. ¿Cuál es el fin? La caída. No, tienes que empezar cómo colocarte, cómo despegar, cómo caer. Y lo que dice Andrés, sí tiene razón. Yo comentaba que algunas jugadoras no saben caer, se lanzan sobre la pelota, estoy hablando en este caso de las damas, se lanzaban a recoger el balón y caían con el pecho en la duela, y eso es muy perjudicial para ellas. Entonces, por eso se implementó la caída lateral. Vas, giras, no tienes apoyo con el pecho. El hombre sí lo tiene. ¿Por qué? Porque tiene mucha más fuerza de brazos. Y cuando lo hacen las mujeres, una caída facial de esa, observen ustedes que ellas caen, pero primero los brazos amortiguan, y lo que toca la duela es el abdomen y las piernas de ella, no el pecho. Y aquí se equivocaban mucho en eso. Querían, no, tírese. Y si así se tiran las cubanas, sí, nomás que las cubanas y las asiáticas tienen 10 años de estar jalando pesas, muy fuertes. Ellas sí dominan eso. Sí, ellas pueden hacer 50 lagartijas y no das de cuenta que no hicieron nada. Y aquí una de nuestras jugadoras de esa época no hacían 3. Entonces había lesiones en eso. Lo mismo cuando iban a hacer ejercicios fuertes o de pesas o de escaleras, si no había un calentamiento propio se lastimaban las rodillas. Había muchas lesiones. Por eso aprendimos que, y eso desde el principio de educación física, de que hay una progresión de enseñanza para todo, incluso para la técnica. Cuando vamos a enseñar voleo hay una progresión de enseñanza, no es nomás pégale. Ahorita ha cambiado, ¿por qué? Porque el reglamento te permite otro tipo de voleo, no como el de antes, que era fino. Si el de antes, cualquier cosita que se notara, ¡pum!, el árbitro era la estrella. Entonces todo eso ha ido cambiando en beneficio al espectáculo. No me parece malo, pero ha habido ese tipo de cambios. En un principio yo creo que que Andrés le contesta eso a la pregunta. Andrés, le contesta la pregunta eso de por qué seguíamos los principios del profesor. Sí. Okay. No, y aparte de eso, profe, mencionaba usted que atravesó Nuevo León y ya también usted que entró a Tigres, pues traía ya una tarea difícil de repuntar otra vez a Nuevo León y obviamente apoyarse también de la dirección de deportes. En ese tiempo Cayetano Garza, el ingeniero Cayetano Garza, pues confió en su labor como entrenador, y usted también, pues sus conocimientos y toda la experiencia en los 5 continentes que participó. ¿Qué fue la experiencia más difícil para usted como entrenador y también como docente, porque llevaba esas 2 tareas? Bueno, había que combinarlo, ¿verdad? Como docente, pues tenía mi trabajo por la mañana, siempre era temprano, lo más temprano posible. Si había una preparación física con los muchachos a mediodía, pues se hacía, si no nos esperábamos hasta la noche. Pero lo difícil era
combinar los horarios, poder adaptarse. Los estudiantes de medicina tenían un horario muy difícil, salían a las 8 o 9 de la noche. Los de química y algunos otros estaban muy lejos. Entonces teníamos que hacer entrenamientos en ocasiones de 6 a 8 y otros entrenamientos de 9 a 11 para poder juntarlos. Y indudablemente sábados y domingos. Ahí no había con que a la chochita la bolsearon, no. Aquí te presentas y lo vamos a hacer. En ocasiones, algunos jugadores no podían, por alguna razón, y pues se iban quedando y ellos mismos se daban cuenta después, es que no viene a entrenar los sábados y los domingos, pues lógicamente a lo mejor sábado y domingo nos tocaba hacer conjunto, combinaciones de juego, y no estaban ahí, pues lógicamente no iba a rendir lo suficiente si se jugaba. Entonces todas esas cosas fueron difíciles. La falta de los gimnasios, el poco apoyo económico, sí, nos daban, teníamos los permisos, teníamos todo, y a veces un camioncito de esos de ruta, no sé si ustedes conocieron aquellos camiones de las prepas, de asientos de lámina y todo eso. Pues nos echábamos viajes en el primer circuito, en uno de los circuitos nos echábamos viajes hasta Coatzacoalcos, hasta por allá, a Michoacán, en esos camiones, iban los dos equipos. ¿Cómo descansaban? A veces había que llevar colchoncitos y en el piso, o tablas y ponerlas de asiento a asiento y ahí se acostaban. Era una odisea, ¿verdad? Muy difícil. Pero los muchachos nunca dijeron, no voy, no, casi, no, trabajaron. Nos enfrentamos a esa situación. Poco a poco fuimos mejorando, porque ya ganamos campeonatos, ya estaba la universidad y Nuevo León en primer plano otra vez, y poco a poco fuimos saliendo adelante. Pero duró buen rato esa carencia o esa falta de apoyo fuerte. Nos echamos la culpa a las autoridades, así eran las circunstancias, así era. Ya después que tuvimos un gimnasio, fíjense la primer duela cómo salió en la universidad. El director de la subsecretaría de deportes, López Portillo, primo del presidente, pues había sido basquetbolista, lo conocíamos bien y había jugado fútbol americano, etcétera, y era amigo de Cayetano y todo eso, y él forma una selección de básquet y traía 2 duelas armables que las llevaba a los municipios, las ponían y se jugaba. Y una de estas la trae y se hace esa exhibición en la Plaza de Toros Monterrey. Y la duela se queda. No vinieron a tiempo por ella. Pues total, el ingeniero Cayetano de alguna manera la recuperó. Claro, debe haber hablado con don Guillermo, ¿verdad? Y la recuperó y la guardaron mucho tiempo ahí debajo de las gradas del estadio de atletismo. Había unos cubículos ahí se guardó la duela. Y cuando nosotros empezamos ya a exigir, a solicitar, no podíamos exigir, a solicitar que se pavimentara el todo, que era tierra, y se hace la pavimentación. Entonces empezamos y dijimos, bueno, vamos a poner la duela que está abandonada ya, y la trajimos y la armamos. Se armó la duela ahí. Hubo que modificar algunos centímetros de las medidas, porque creo que traía medidas de Canadá o no sé de dónde, un poquito más grandes. Fallaban, entonces se tuvo que modificar eso. Y ahí se hace la primera universidad. Después se viene un agua muy fuerte y la duela se empieza a mojar por abajo. Nos dimos a la tarea nosotros, los entrenadores y los jugadores, de ponerle una banquetita alrededor para que el agua se fuera por las orillas, se llenaba ahí. Esa duela se empezó a podrir, la volvieron a arreglar porque era muy buena madera, decía, la arreglaron y funcionó. Y creo que hasta en la actual ha de haber pedazos de aquella duela. Pero esa fue la primera duela que hicimos. ¿Te acuerdas cuál fue
¿Cuál fue el primer partido que usted dirigió ahí en el TOT? ¿Contra quién y cómo fue ese partido? Y me la pones muy difícil porque fueron más de 1000 partidos, más de 1000 juegos, pero pues debe haber sido con algún equipo local, ¿verdad? Puede haber sido en aquel tiempo con el Acero Monterrey o con el Pentatlón o con el Seguro, que eran los equipos que estaban fuertes o que participaban a ese nivel aquí en Monterrey. Ya después nos empiezan a visitar Tamaulipas con Oscar Parra, gran amigo de la selección nacional, que incluso jugó en un torneo de Copa Gobernador, jugó con Tigres. Un saludo a Oscar Parra, que lo apreciamos mucho. Empiezan a venir con sus equipos de Tamaulipas, otros de aquí de Coahuila, y después nos empiezan a visitar de fuera. Viene el Seguro Social y vienen Bulldogs de México, y empiezan a venir equipos a jugar con Tigres, porque ya empieza a tomar forma el equipo y empieza a llamar la atención, y para nosotros pues ya era una gran ventaja, porque ¿con quién te fogueabas aquí? ¿Con quién? No había equipos fuertes, teníamos que ir a México, pero después echamos manos de unos amigos que estaban en Texas, que yo los conocía desde mucho antes del ENEF, que habíamos ido a jugar algunas giras allá, y empezamos a viajar para allá. El equipo Tigres empieza a salir allá, en los torneos regionales de ellos, y allá se hizo un fogueo muy fuerte, nos preparamos muy bien. Y en lugar de ir hacia México, íbamos aquí a San Antonio, a Dallas, a Houston, y ahí estábamos 2-3 días y regresábamos, con camión prestado y en ocasiones con los carros nuestros. El licenciado Fernando Castro le pedía una camioneta a su papá, yo tenía una combi y nos íbamos. Y así nos manejamos mucho tiempo. Allá nos daban alojamiento en familias. Nos íbamos a sus casas y nos daban de comer y nos llevaban por la mañana al juego, se jugaba todo el día. Y en esa forma empezaba. Le dábamos el fogueo a los equipos. Profe, y en todo eso que usted nos dice, bueno, y ahora en esa etapa ya de Nuevo León que ya estaba repuntando, ¿cómo catalogaba ya el nivel de juego en ese tiempo a nivel universitario? Porque usted ya tenía ciertos años a cargo ya del proceso de Tigres. ¿Ya cómo estaba en ese tiempo? ¿Cómo veía usted ya el equipo? ¿Ya para aspirar a lo que ya tenemos ahora actualmente con la trayectoria de Tigres? ¿O qué era lo que se pensaba en ese momento? ¿Directivos, entrenadores? Sí, mira, en un principio eran torneos, dijimos, nacionales o de invitación. Y íbamos a la UNAM, jugábamos ahí en la UNAM, ahí se juntaba Politécnico, se juntaban otras universidades, 3, 4, hacíamos juegos, regresábamos, y la punta de la lanza en ese tiempo era la UNAM y nosotros. Pero Jalisco le tocó una época también en que cayó mucho. ¿Jalisco con qué universidad, profe? Con la UDG. Con la UDG. Sí, todavía no estaba ahorita eso y todavía no estaban las otras. Era la UDG o una selección Jalisco que se hacía, pero la mayoría era la UDG. Profe, igual. Y en aquel tiempo estaba ahí. Igual yo tengo una duda, nada más para ver qué tanto ha cambiado, cómo se jugaba en esos tiempos de los que hablamos ya con Tigres, ya cuando ya era campeón nacional, cómo era el sistema de juego. Usted nos comenta que entrenaba en 2 secciones en ocasiones. ¿Qué sistema utilizaban y qué tanto ha cambiado de ese voleibol al voleibol actual? Bueno, igualmente que del 4-2 pasamos al 5-1 y empezamos a trabajar el 5-1 con muy buenos resultados. Puede ser que el primer acomodador el primer 4-2 era Pablo Lozano y era Fernando Castro. Después vienen otros entrenadores, pero el 5-1 dio muchos resultados. Pero yo hacía una combinación en un momento dado lo convertía en 4-2. Okay. De acuerdo a condiciones,
Sacas el acomodador de adelante y metes un acomodador atrás y se da vuelta, y luego si está funcionando así con 4-2 lo dejas, si no regresas al 5-1. Y eso nos dio mucho resultado. Hay algunos casos que sorprendimos. Por ejemplo, jugando, estaban los juegos y de repente metíamos entre y entre el otro acomodador y se convierte en esto y nos daba el resultado. Porque el acomodador que entraba era muy bueno y el que entraba a suplir al que salía era un muy buen atacante, un muy buen bloqueador, entonces daba resultados. Pero eso era por lo general al cierre del set. Okay. No en un principio, sino el cierre del set. Prácticamente empezaron a innovar aquí el doble cambio. Así es. Ahora, Sí, profe, de ese equipo y de sus inicios, ¿qué lo podría considerar, o el rival, qué podía pensar de que voy contra Tigres, me tengo que preparar porque Tigres juega de este modo? ¿Cómo lo catalogaría? Bueno, sí nos estudiaban mucho, pero no teníamos alternativas, tanto en recepción como en ataque. En recepción, en ocasiones, pues había que cerrar. Acuérdense que la recepción de 2 llega cuando los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ¿verdad? Con Douglas Bill, el entrenador, muy amigo, que jugó en la época que yo jugaba y lo conocí mucho tiempo. Él vino a hacer esa innovación del receptor, 2 receptores nada más. Entonces nosotros tratábamos de hacerlo, pero no con 2, con 3, y dejábamos libres a los otros 3. Entonces nos daba resultado. En ocasiones siempre atacaban por donde estaban, o el saque, ¿verdad?, dirigido a nuestro más mal receptor. Eso todavía siempre se hace. Entonces tratábamos de ocultarlo de alguna manera, haciendo un giro, moviendo sin perder la posición, si estuviera fuera de posición, y resultaba. A veces los jugadores ni cuenta se dan. Nada más, muévete así, ya, ¿por qué? Pues sí, porque te van a dar a ti la pelota y la vas a regalar. Entonces había muchos detalles que pues había que solucionar. Claro, a veces no funcionaba, lógico, y inmediatamente al cambio o al tiempo, y tratar de corregir esa falla. Pero evoluciona. El voleibol ha evolucionado mucho desde su arbitraje, desde la apreciación de toque de balón. Yo sé, por ahí mandé una foto donde estamos jugando en Jalapa, campeonato nacional, y no había antenas todavía. Entonces era de apreciación, si pasaba por dentro, pasaba por fuera, y a veces era una discusión, pero pues cuando le ganabas al árbitro, el árbitro hacía su decisión, daba su decisión, el punto. No había. Las antenas empezaron ya a implementar como sería el 67, 68 aquí en México. Y así ha habido evolución constante. Profe, ahorita, como nos platica cómo jugaba 4-2, empezaba el doble cambio, en ocasiones implementaba el 5-1, ¿ya se contaba con líbero? El líbero entra con nosotros el que es cuando fue el nacional en Chihuahua, ahí empieza, pero ya lo pusimos en práctica nosotros, Tigres, creo que fue el 2000 en Colima, que fuimos campeones nacionales. El último fue contra el Tecnológico, 4-0, y el líbero era Chiapas, Marco, fue el primer líbero que hubo en Tigres, y que era buen atacante, nada más que pues había otros de mayor estatura y todo eso, y él bueno en recepción, lo utilizamos el libro en ese torneo, que llevaba un equipazo del Tecnológico enorme, con jugadores de Jalisco y que traían de otras partes, pero pues fue favorable a nosotros. Profe, tenemos algunos saluditos para usted. Mire, lo está viendo Luis León.
El ¿Perdón? entrenador Roberto Vázquez. Ah, cómo no. Manda- man- El chino querido, lo aprecio mucho. Sí. Que se acuerde que jugamos una final en Hermosillo, allá por el 60 y no me acuerdo, una final y estaba él, Parra, Aldo, no, Chinito, muchos. Y hay unas felicidades por tus hijas que van también en el voleibol. Excelente, profe. Pues aquí también tenemos saludos de Manu Vargas, de Veracruz. Dice brillante su trayectoria y todas sus aportaciones para el voleibol de Nuevo León. También está Junior del Toro, dice, tengo un excelente recuerdo de cómo nos apoyó en la Olimpiada 2004 en Tijuana. Esas palabras nos dieron más motivación para salir campeones. ¿Cómo ve, profe? David Morales Rodríguez, qué orgullo. Tenemos un acomodador de hace 3 años, Marco Tulio Alvarado Aguilar, ¿lo conoce? Un gusto Claro que verlo, sí. profe, le manda saludos. Sí, igualmente. El Negro Jaramillo también, saludos, profe, desde Cerros de Baja California. Y obviamente pues también le manda saludos Roberto también que desde Sonora, que le manda un fuerte abrazo, profe. Muchas gracias, doctor. Gracias. Entonces, bueno, pues ya entrando ya con el tema, Juan Carlos, ya en el proceso ya actual, usted siguió con el equipo apoyándolo ahora ya, platíquenos cómo fue el cederle la batuta al entrenador Jorge Azair para tener ya ese legado, ¿no? El legado que usted trabajó por más de 30 años y que también le dedicó tiempo de su familia y tiempo también de su vida. Bueno, mira, yo creo que todo llega a su fin. A veces no queremos, pero hay que aceptarlo. Yo después de 40 años dirigiendo, pensé que pues ya debería de empezar a pensar más en mí, de pensar más en que tenía que venir alguien más joven y con mejor preparación. La experiencia indudablemente la iba a adquirir allí. Y pensamos, cuando yo me retiro, o pienso en retirarme, que me jubilo, hubo ciertas preguntas de la dirección y de la universidad. ¿Quién podía suplir? Jorge había llegado con la selección nacional aquí, porque ese es un capítulo muy aparte, cómo llegaron las selecciones nacionales a Monterrey. Eso es sumamente interesante y creo que fue un éxito para nosotros. Si ahorita quieren hacemos un comentario de eso, se puede. Claro. Entonces pensamos en ese y el que estaba, yo le veía un ritmo de trabajo enorme, parecido al de Park, ¿verdad? Y pues yo dije, bueno, pues el que debe de ser es Jorge, que ya se arraigó aquí, que trabaja muy fuerte, conoce cómo está la situación de la universidad y que yo creo que es el mejor candidato. No quiere decir que yo decidí, yo propuse, ¿verdad? Y ya las autoridades de la Dirección de Deportes ya decidieron que fuera él el que se quedara con el equipo. Y creo que fue lo mejor que hicimos, haberlo propuesto a él, porque ha dado muy buenos resultados, porque nos ha demostrado a todos que el ritmo de trabajo es sumamente fuerte el que tiene, incansable, y siempre está al tanto de sus jugadores, que es muy importante. Los jugadores lo aprecian y eso es una característica muy importante de los entrenadores, que tus alumnos te aprecien, que sientan, no digo una gratitud, sientan una amistad contigo, y eso es muy bueno. Eso creo que ha dado muy buenos resultados y va a dar por mucho tiempo. Y ahí detrás de él vienen 1 o 2 más. Fíjense en esto, toda la gente que ha trabajado junto a Jorge es exitosa, como los de nosotros. Yo les decía a Jorge una vez, me decía Jorge, oiga, ¿cómo ven los jugadores? Pues yo no conozco
un voleibolista que haya pasado por muy buen nivel, que sea pendejo, no lo conozco, no lo he visto todavía, a lo mejor hay, pero no lo he visto. Todos son exitosos, todos han aprendido algo del voleibol, les ha dejado algo el voleibol, y eso es muy satisfactorio para nosotros como voleibolistas. Profe, al representar a la Universidad Autónoma de Nuevo León en estos 40 años de trayectoria y ser nombrado o ser reconocido, porque es usted reconocido actualmente y yo creo que todos lo vamos a reconocer siempre, al ser reconocido en el 2018 por el mérito de promoción y el mérito de una figura deportiva también o de entrenador, ¿qué sintió usted, profe? ¿Qué se sintió descansado, logrado? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, indudablemente que lo viví muy bien, con mucha alegría, con mi familia, ¿verdad? Con toda mi familia, mis amigos estuvieron presentes y otros que no estuvieron presentes hicieron el comentario positivo, y agradezco mucho a un grupo de amigos de la universidad que fueron los que me propusieron, fueron los que entregaron mi currículum al jurado dictaminador. La presea Nuevo León al mérito cívico, pues para mí es uno de los más grandes reconocimientos que puede haber sido en mi estado, ¿verdad? Y pues muy satisfactorio, y agradezco al jurado y agradezco a ese grupo de amigos que me propuso. Entonces, cuando yo llego ahí, que me hablan, me dijeron, es que se fue sin tocar baranda con el currículum, no hubo oposición de ninguno de los miembros, todos votaron unánimemente, fue la decisión favorable. Entonces, pues es de mucho mérito, como los méritos que me otorgó la universidad, la facultad, por los años de trabajo, por mi retiro, por la misma asociación y la federación, cuando consideraron a Tigres el mejor equipo de años, es decir, de un año, no quiero decir más porque sería resumir mucho, el mejor equipo, puede ser de la década, ¿verdad? Son satisfacciones muy grandes que te llevas guardadas sin ningún aspaviento, simplemente vinieron y bien recibidas. Mira, Pues no guardadas, profe, porque sabemos que usted fue fundamental en el libro de los 100 años del voleibol, que se lanzó en el 2017. También conocemos su aportación en el museo también del fomento al voleibol. Y pues qué decir también de todas las generaciones de alumnos que usted le ha dado esos conocimientos, no solamente del voleibol sino del deporte, porque usted fue parte fundamental de lo que es la facultad de organización. Y bueno, pues yo creo que Juan Marciano hay para rato, y lo hemos visto pues nutrido y lleno de fuerzas. A mí me consta que lo he visto con ganas de seguir adelante. Esto no para, como dice Jorge Azayer, el balón tiene que seguir en el aire, y profe, pues esto a mí en especial me da mucha conciencia, y sobre todo lo que usted hace es un legado, y es un legado de trabajo y sobre todo también de amistad, porque la amistad nos la está usted compartiendo en estos momentos con esta charla. Le agradecemos plenamente todo esto, y de cariño, profe, se lo digo personalmente, el trabajo que usted ha desarrollado no se ha visto solamente en estos 40 años, se va a seguir viendo, porque estamos seguros, y muchos de nosotros lo hemos visto. No me dejarán mentir, Juan Carlos también es una persona ya egresada, una persona ya formada también ya como docente en selecciones de Nuevo León, y pues es un capullo más que usted llevó también ahí al ruedo, y el ruedo lo llevó a la tienda, ¿va? Entonces pues ahí está
ahí está todo su trabajo, profe. La verdad, una charla que sabemos que puede durar bastante tiempo, pero esta charla es simplemente para que ustedes también conozcan y se den el tiempo también de leer a lo mejor el libro que también el propio Juan Marciano estuvo involucrado, y también conocer también pues en sus redes sociales. Bueno, yo me he nutrido también ahí de acontecimientos, de partes de periódico, entonces todo eso lo disfrutamos también con usted, profe, no se crean. Muchas Bien. gracias. Le agradecemos esta charla, Juan Carlos. No sé si quieres hacer alguna otra pregunta. Claro que sí. Hay que aclarar que 1 hora y media de plática con el profe Marciano no es nada. Necesitamos tenerlo aquí una segunda o tercera ocasión para al menos tener unas 3 horas de plática, porque son muchos años, son muchas experiencias, muchas anécdotas, mucho de qué aprender. Nosotros como visuales del voleibol, si hay entrenadores que están viendo, si hay jugadores que están viendo, exjugadores del profe, 1 hora y media no es nada, realmente, o al menos yo la disfruté, se fue volando, hay tanto que decir, y quiero comprometerlo, profe, en que sea nuestra primer entrevista del 2021, en enero, para seguir platicando. Ahorita usted mencionó un tema bien interesante de selecciones nacionales, cómo llegaron al estado. Y creo que yo no soy el único, van a haber muchas personas que están siguiendo esta transmisión y están muy interesados en cómo fue evolucionando el voleibol en nuestro país. Realmente le agradezco su valioso tiempo y sabe que lo estimamos. Yo personalmente, como su exjugador y gran amigo, aquí tiene las puertas abiertas para cuando usted quiera visitarnos. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a ustedes por la atención y dar las gracias a mi familia, que a mí siempre me apoyó, mis hijas, mi hijo, mi esposa, mis nietos, que siempre me apoyaron. Hubo mucho tiempo de ausencias con los viajes, porque viajamos mucho. En los años 70 se viajó mucho y eran a veces pues, meses fuera de la casa, permisos, supliéndonos en el trabajo, amigos, en ocasiones en las clases, y un reconocimiento a todos aquellos voleibolistas de la universidad, de la selección nacional, con quienes pues conviví mucho. Y si alguna vez pues hubo una falla mía, que me disculpen, pero nunca fue con intención de ofender o de menospreciar a alguien, sino que somos humanos. Pude haberme equivocado y lo acepto en algunas ocasiones, pero pues seguimos adelante, y ese reconocimiento es una satisfacción tan grande ver aquellos jugadores inquietos, algunos broncudos, otros muy serios, hechos ya unos profesionistas, hechos unos emprendedores, padres de familia. Entonces eso es satisfactorio y me da gusto verlos, y quiero un abrazo a todos los ex-Tigres y a las muchachas también, porque ellas también se la han partido, pero bonito, y tampoco fue un error que Panchito Pineda se quedara ahí. Él lo sabe, que a lo mejor no era su intención estar ahí, pero pues, posiblemente lo obligamos desde la dirección a que aceptara ese puesto, y se quedó y ha triunfado, y es una gran persona. Jorge es ahí lo mismo, igual que Memo, y estoy a sus órdenes en lo que se puede ofrecer. Un saludo a todos y un abrazo, y que estas fiestas decembrinas, esta Navidad, sea muy alegre, entre familia nada más, y el próximo año mejoremos, se acabe toda esta crisis, esta pandemia, y volvamos otra vez a vernos en las canchas. Un abrazote a todos. Gracias, Carlos, gracias, Andrés, que tengan muy buena noche. Profe, antes de irnos le mando una pregunta a Lucho. Dice, ¿cuándo vamos al Chilarillo? Bueno, Lucho, si te dejan ir, si no, yo hablo con tu esposa, ella es de allá de China, ella tiene sus raíces, y vamos,
Sí, eso no es problema. Eso cada rato me lo están diciendo los tigres que quieren ir de nuevo porque empezaron a ir desde el primer equipo que tuve, Raúl Cadena, con Arturo Muñiz, La Rana, Leiva, González, no, todos ellos iban, Pollo también es de allá de China. Entonces, cuando guste, nos ponemos de acuerdo, pidan permiso, y si no, sacamos un permiso del Papa y de Obama, si quieren. Provisional. Sí, no hay problema. Bueno, profe. Hacemos, profe, y ya saben, tenemos un programa pendiente con usted porque sabemos, y lo repitió mi compañero Juan Carlos, es un programa que se tiene que dividir no solamente en el origen, sino también en cómo fue un poquito también como usted mencionaba, lo de las elecciones, y no nos fuimos tan puntuales, pero todo esto sabemos que entrando el año vamos a entrar con todo, ¿verdad, profe? Sí, mira, es que hubo muchas críticas, nada más para terminar, hubo muchas críticas, ¿por qué las elecciones están en Monterrey? Yo les puedo comentar por qué. A ver, vamos. ¿Por qué llegaron acá? ¿Y por qué llegaron acá? Ok. No, con ese tema vamos a abrir. Y profe, un saludo. Muchas gracias por todo. Que pase felices fiestas. Y ya sabe, aquí tiene su casa. Las puertas están abiertas cuando guste. Muchas gracias. Un abrazote a todos. Gracias. Y pues como lo dijo Juan Marciano, felices fiestas y un abrazote para todos ustedes a la distancia.